Bueno, buenas noches chicos de nuevo. Pues aquí grabando el segundo video de la clase número 3, el trabajo de clase número 3 de la fecha del día 1 de marzo. Bueno, vamos a ver las diapositivas siguientes de la 21 a la 30 que son correspondientes a la tercera semana de nuestra materia. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que es la exacción fiscal. Es más que nada es el acto de cumplimiento que nos puede exigir el Estado para que nosotros de manera forzosa y obligatoria paguemos impuestos. Es decir, los impuestos, los tributos o tasas que ellos nos asignen en cada uno de los impuestos que existen, tenemos la obligación de pagarlos, tanto ciudadanos como empresas y hasta el mismo gobierno. La exención fiscal viene siendo la cobranza y todas las acciones financieras que el gobierno puede realizar para el cobro de estos impuestos, claro, utilizando ese dinero para financiar el gasto público, es decir, el gasto que el país tiene para poder cubrir las necesidades de la población. Y obviamente tiene ciertos procedimientos para la recaudación de estos impuestos. Y vamos a detallarlo en la siguiente diapositiva. Vamos a ver los aspectos claves de la exención fiscal. Algunos, ¿verdad? Su naturaleza, obviamente, exigir el pago de las contribuciones, o sea, exigir el pago de los impuestos. Es recaudación de pagos y multas, porque también hay multas cuando no pagamos los impuestos y tenemos que cubrirlas, que son muy independientes al impuesto que tenemos que pagar. El fundamento legal, obviamente, es que el gobierno tiene todos los requisitos para sostener por ley el podernos cobrar todos los impuestos y utilizar esos impuestos de la manera más correcta, ¿no? Las medidas coactivas es cuando nosotros, por ejemplo, no contribuimos con el pago, es decir, no hacemos el pago voluntariamente, sino que la autoridad fiscal puede llegar a exigir ese pago porque nosotros decidimos no hacerlo. Entonces ellos tienen eh, toda la ventaja de poder recurrir a embargos, ya sea todos los bienes que tenemos, cuentas bancarias, todos esos bienes que tengamos a nuestro nombre y lo pueden comprar en nombre del dinero que les debemos. Entonces es muy importante cumplir con nuestras obligaciones fiscales porque de alguna manera ellos tienen la facultad por ley de que si tú no tienes fluidez económica o fluidez en efectivo o manera de pagar, ellos pueden cobrarse por medio de tus activos que has adquirido a lo largo de tu vida, una casa, un auto, tus cuentas de ahorro, todo lo que esté a tu nombre, ellos pueden cobrarlo para que tú saldes la deuda. Ahora, exacciones para fiscales significa que son los ingresos que el gobierno obtiene, que obviamente son para gastos imprevistos, es decir, para obras que tal vez el Estado no tenía contempladas y que están para, pues más que nada, eh, para otro tipo de servicios o destinado para otro tipo de beneficios. Por ejemplo, hay impuestos como los impuestos del aeropuerto, o que, por ejemplo, impuestos como el TUA, o por ejemplo impuestos especiales en colegios o en universidades que se cobran directamente sobre la educación. Bueno, a diferencia de otro fenómeno que es precisamente de la exención fiscal, viene la evasión fiscal. Y la evasión obviamente viene siendo, pues, digamos que ocultamos de manera ilegal la forma en que nosotros no queremos declarar nuestros pagos de impuestos o nuestros ingresos. Y evadimos de pagar ese impuesto declarando una cantidad menor a la que por ley nos corresponde. Obviamente que cuando hablamos de evasión hablamos de un tema que son los límites. ¿Qué límites tiene el fisco para cobrarnos ese dinero? Bueno, normalmente una deuda no puede durar para toda la vida, tiene una fecha de caducidad. Así es que normalmente esa fecha de caducidad en México de una deuda fiscal que el contribuyente tenga con el gobierno es de 5 años. Y obviamente el gobierno después de esos 5 años pierde la facultad de poderte cobrar o hacerte válido ese cobro del dinero que tú le debes. En resumen, lo que busca la exención fiscal, chicos, es garantizar que el Estado pueda cobrar el dinero de los impuestos que son necesarios y que tú tienes que pagar de manera obligatoria en base a los reglamentos de, de los pagos de impuestos correspondientes. Es decir, debes cumplir con la contribución al erario público, es decir, a las arcas del gobierno, pagar los impuestos que te corresponden. Bueno, eso nos lleva precisamente al tema de la obligación fiscal. La obligación fiscal viene siendo más que nada un vínculo que existe entre el Estado y el contribuyente. El contribuyente, recuerden que puede ser persona física o persona moral. Y la idea de esto es contribuir, vuelvo otra vez,
contribuir de manera adecuada al gasto público del país, que está fundamentado en el artículo 31, fracción 4, ¿se acuerdan? Que obviamente implica también nuestras obligaciones. Primero, cuando uno va a pagar impuestos, lo primero que debes de hacer es inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, tienes que formar parte del padrón para poder tú pagar tus impuestos y también deducirlos y tener algunos beneficios. Así es que si abres un negocio o si eres un profesionista que va a cobrar honorarios o cualquier tipo de cobros, pues obviamente para poder recibir tus pagos tienes que estar inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, más que nada, bueno, no en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino en el bracito recaudador del servicio tributario, ¿verdad? Que es el SAT. En este caso, tú cumples también con otro requisito como es llevar una contabilidad obligatoria de todos tus ingresos y egresos, así como el de tus utilidades, para poder reportar las ganancias y en base a eso pagar el impuesto que te corresponde. También tienes la obligación de que si tienes un negocio, de emitir una factura. Cada producto que tú vendas, tienes que facturarlo. Y cuando facturas, tú cobras un impuesto de acuerdo al tipo de producto que tú vendes, en este caso el IVA. Ese IVA tú lo pagas y tú lo cobras al cliente y tú lo retienes y después tú lo transfieres a la hora de pagar tus impuestos. Y obviamente tienes que emitir obligatoriamente facturas. En este caso, hoy en día se llaman facturas digitales, las cuales tú puedes timbrar por medio de folios y controlarlos y tenerlos en un sistema y que ellos de alguna manera, bueno, de cualquier manera puedan controlar, saber cuáles son tus ingresos, a quién le vendes, cuánto le vendes, cuándo le vendiste y presentar tus declaraciones de impuestos en base a las ventas que tú hagas cada 30 o cada 3 meses o anualmente. En pocas palabras, toda aquella venta que tú generes, toda aquella utilidad, debes pagar impuestos en tus respectivas declaraciones. Pero hay aspectos clave en la obligación fiscal. Eh, en este caso, el fundamento legal, ustedes saben que está en la Constitución Mexicana, artículo 31. Nuestras principales obligaciones como contribuyentes es pagar los impuestos como el impuesto sobre la renta, el IVA y el impuesto del IEPS, que es el impuesto de especial de productos y servicios. ¿Sí? Que lo puede llevar la gasolina, algunos alimentos chatarras, sodas, refrescos, varios productos que normalmente ya lo tienen adicional. Es una obligación pagar todo tipo de impuestos. Y no solamente eso, también hacer declaraciones de nuestros pagos de impuestos mensualmente y anualmente, dependiendo de las obligaciones y derechos, las obligaciones que tengas como contribuyente. Depende cómo estés inscrito en el padrón de las de cómo estés inscrito ante el SAT, ¿verdad? Dependiendo del tipo de negocio que tengas. Bueno, recuerden que el contribuyente pues tiene la obligación de pagar sus impuestos a tiempo. En caso de que no cumpliera con los tiempos, hay multas. Por ejemplo, hay multas que oscilan más o menos entre los 1,500 y 6,000 o 10,000 pesos o hasta el 20% de porcentaje sobre el impuesto que no has pagado. Es decir, si tú dejaste de pagar 50,000 pesos, seguramente tendrás que pagar una multa del 20% más sobre el monto que debes, más una multa adicional. Entonces, eso puede llegar a afectar a ti, más que nada tu crédito, tu historial crediticio en cuestión de los pagos de impuestos. Si tú quieres tener un negocio sano, finanzas sanas, debes ser un contribuyente que pague sus impuestos a tiempo, que declare sus impuestos y si no tuviste ventas, por lo menos declarar en cero, pero tener un historial crediticio con el SAT muy transparente y muy puntual, para que así en el futuro, si el negocio necesita de créditos, tengas el mejor historial crediticio que puedes tener es el pago de tus impuestos. Si tú eres una persona cumplida que paga a tiempo sus impuestos y como le corresponde, tendrás la apertura de muchos créditos. Bueno, y para finalizar casi este tema, tipos de tributos, pues tipos de impuestos que pagamos. Hay impuestos federales, hay impuestos del Estado. En el caso del Estado de Baja California pagamos ciertos impuestos y también pagamos impuestos municipales. Entonces, realmente, pues las declaraciones básicamente se hacen en cuestión de este tipo de impuestos y también se aplican sanciones al no pagar cualquiera de estos tres tipos de impuestos de los diferentes niveles de gobierno. Bueno, pero también hablemos de lo que viene siendo, en vez de el cobro obligatorio, viene algo que viene siendo exentar, ¿verdad? El no pagar impuestos. Se le llama exención fiscal. Eso es una ventaja que tienen las personas al ser buena paga o a ser cumplidos con el pago de sus impuestos.
ya sea en su totalidad o parcialmente, porque a veces no podemos pagar todo el monto completo y tenemos que hacer los pagos de manera parcial. Y bueno, lo importante es cumplir con nuestra obligación fiscal. Y si nosotros cumplimos, pues tenemos una obligación tributaria, la del cual al ser cumplidos, también te pueden condonar impuestos por ser una persona responsable. Ahora, las características para que te dejen de cobrar impuestos viene de la palabra exoneración. Significa que te libera del pago de ese impuesto porque normalmente que te correspondía por ser un contribuyente cumplido, puede ser que en algunas ocasiones te liberen de ese pago. El origen, pues todo depende de la ley. Normalmente en el gobierno, pues como les dije, siendo una ley que es legal, así como también hay una ley que dice que tenemos que pagar impuestos, también hay una ley que dice que también puedes asegurar el que te exoneren de pagar un impuesto. Beneficio, o a quién beneficia estas leyes, pues personas físicas como ustedes y como yo, si es que el negocio está a nombre tuyo, o también en el caso de personas morales, así uh, personas que están en sociedad con los negocios, y normalmente cualquier tipo de actividad comercial se me puede beneficiar en este pago de impuestos. Puede ser temporal, el exentarte de impuestos puede ser temporal o permanente, depende de la ley y depende del reglamento. La finalidad, chicos, de esto es proteger a los sectores más vulnerables, o sea, a la gente más con menos recursos, para que paguen lo que les corresponde de manera justa, pero sabemos que en la realidad el que más gana es el que menos paga y el que menos puede es el que más paga. Desafortunadamente la distribución de la riqueza no es igualitaria. Ejemplos comunes, por ejemplo, cuando vendes tu casa, bueno, la ganancia de una casa que tú vendes, obviamente hasta cierto monto de lo que tú vendas está exento de impuesto, pero obviamente tienes que pagar impuestos de alguna manera, no total. Cuando haces algún tipo de actividades comerciales sin fines de lucro, también estás exento de pagar impuestos, como por ejemplo donaciones, aunque ya últimamente las donaciones por ley también cobran un impuesto, pero cuando tú no estás haciendo negocio y estás invirtiendo un dinero o algo para beneficiar alguna causa en común, se te puede exentar del impuesto. El IVA, por ejemplo, lo puedes exentar en servicios médicos o educativos. Puedes exentar el IVA por cuestiones de salud o por servicios o cuestión de servicios académicos, es decir, escolares. Para poder exentar un impuesto hay ciertas condiciones. Primero debes de cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Algunos documentos que te van a pedir. Y también estar al corriente de tus pagos fiscales, es decir, que nunca hayas dejado de pagar impuestos puntualmente. Y también acreditar ese derecho por medio de alguna documentación especial que te lleguen a pedir. Bueno, hay otro concepto que se llama extinción de la obligación fiscal. Ya vimos la obligatoriedad, la manera en que te pueden exentar en algunos cobros de impuestos, y otra es la extinción. Como dice la palabra, extinción es desaparecer. La obligación fiscal se extingue o desaparece cuando por medio de algunas compensaciones como saldo a favor, por ejemplo, a la hora de pagar tus impuestos se te pueda condonar una parte de la deuda, ya que has pagado con puntualidad y tienes un crédito, por decirlo así, a favor para pagar impuestos que tal vez puedan ser disminuidos por ser buena paga y por pagar siempre a tiempo. Y muchas de las veces se te puede cancelar ese cobro o porque tal vez sea incosteable para ti, que no lo puedas llegar a pagar. El gobierno puede llegar a aplicarte la extinción del impuesto, simplemente es que no tienes con qué pagarlo y pues hay que liberarte del vínculo fiscal, es decir, de la deuda fiscal que tú tengas. Esta extinción obviamente tiene diferentes formas. La primera es el pago. El pago es la forma más común que hay, es la directa donde el contribuyente cumple, ¿verdad?, con esa prestación a la hora de hacer el pago. Compensación le permite al contribuyente, es decir, al que pagamos impuesto, restar algunas cantidades a favor y pagar la diferencia hasta en ciertas condiciones. Es decir, si no tengo el dinero, puedo dar un anticipo y pagar el resto de los impuestos en pagos parciales justos y sin intereses. Y por último, la condonación o remisión, es decir, que el gobierno te perdona la deuda. Te perdona la deuda, o si no te la perdona, vas a pagar pues parcialmente ese pago por un tiempo y te puede llegar a exentar de multas o recargos y poder pagar pues lo que corresponde de acuerdo a tus actividades
comerciales. ¿Sí? Ahora, por último, las formas de extinción son de prescripción, cancelación, confusión, innovación. Por ejemplo, por prescripción significa que el gobierno tiene el derecho de exigirte el pago de lo que tú le debes, pero siempre y cuando no pase de 5 años. Si pasa ese 5 años, el gobierno ya no te puede pues cobrar ese impuesto que tú debías. Cancelación se da cuando lo que tú debes ya no lo puede cobrar el gobierno. Simplemente ya no tienes manera de poderlo pagar. Y pues legalmente cesa el cobro, ya no te van a cobrar más. Confusión. Bueno, este ocurre cuando, por ejemplo, la misma persona que debe dinero al fisco, eh, bueno, más que nada cuando la persona es deudora y acreedora, es decir, debe dinero, pero también el fisco le debe dinero. Entonces llega como a una manera de decir, bueno, vamos a tratar de arreglar esta deuda, ya que nosotros te debemos, tú nos debes, y llegar a reducir la deuda o quedar a mano o llegar a algún acuerdo donde pues puedas de alguna manera exentar ese pago de impuestos de manera definitiva. Y luego viene la innovación, es decir, sustituirte esa obligación de ese pago de impuestos por otro. Pero finalmente tienes que pagar a veces alguna cantidad. Bueno, chicos, espero que esta explicación, aunque sea breve, les funcione y les ayude para entender un poquito más esta cuestión del derecho fiscal, que tiene que ver más que nada con el pago de impuestos y con la tributación que el gobierno hace para poder cumplir con el gasto público. Que finalmente los impuestos son necesarios, no nos gusta pagarlos, pero debemos conocer un poco más también de nuestros derechos como contribuyente. Bueno, nos vemos pronto, chicos, y nos vemos por ahí el día 8 de marzo. Mucha suerte, estamos en contacto. Cuídense, saludos.